Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, las causas históricas del conflicto armado interno en Guatemala. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia estudiaremos un tema muy interesante, fundamental en la historia reciente del país. El tema es las causas históricas del conflicto armado interno en Guatemala. ¿Por qué estudiar este fenómeno? Es muy importante reconocer que es necesario conocer la verdad para que en Guatemala haya una esperanza y haya un futuro. Para comenzar, hemos de decir que este video se basa fundamentalmente en el informe emitido por la Comisión de la Verdad de Guatemala. Este informe se llama Guatemala, Memoria del Silencio, auspiciado por las Naciones Unidas y que fue publicado en 1999, es decir, tan solo 3 años después de que finalizara el conflicto armado interno. Este informe surge como producto de las negociaciones de los acuerdos de paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, y el gobierno ejército. El documento se basa en un acuerdo que claramente se denomina la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, que fue establecido en ese acuerdo de Oslo el 23 de junio de 1994. La idea era establecer con toda objetividad, veracidad, imparcialidad, equidad sobre las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que había sufrido la población guatemalteca y que estaban vinculados con el enfrentamiento armado. Esa comisión de la verdad tenía a dos partes firmantes. Muy importante aclarar esto porque todo lo que vamos a explicar hoy se basa justamente en el acuerdo de ambas partes. El acuerdo de Oslo fue firmado por el gobierno de la República de Guatemala, el Ejército de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Es decir, aquí están las dos partes en conflicto. Los dos grupos que habían estado enfrentados por 36 años llegan a la mesa de negociaciones en Oslo, Noruega, y en 1994 confirman su voluntad de crear y facilitar las condiciones para que funcione esta Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad, Guatemala, Memoria del Silencio, habla de las causas históricas y como literalmente dice el documento, dichas causas se tradujeron a lo largo del tiempo en diversas manifestaciones de violencia estructural, política, social. La historia guatemalteca registra por tales motivos diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de la población. De tal manera que este informe de la verdad es esencial para comprender esas causas históricas. Los comisionados de esta comisión determinan que el primer acontecimiento que debe ser analizado, el primer hecho fundamental, el primer factor de la historia en cuanto a causas es la estructura agraria y la exclusión económica. La idea de esta Comisión de la Verdad, claro está, es indagar en lo más profundo que propició el conflicto armado interno. Si hay un grupo de personas que deciden ir a la lucha de la guerrilla, esto tiene que tener una explicación. No puede ser nada más una cuestión voluntaria, una cuestión casuística, algo antojadizo, sino que algo tiene que haber en el fondo y a eso llegaron los comisionados de la verdad. Y en esa estructura agraria encontraron uno de los factores claves como causa del conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque dicen ellos que la pobreza ha sido una constante en la sociedad guatemalteca que se deriva de esa distribución desigual de la riqueza y particularmente del acceso a la tierra como un bien muy importante y también por el poco acceso a la educación. Esos dos factores son claves para entender las desigualdades en Guatemala. Como muestra de estas evidencias, los comisionados de la verdad proponen el cuadro número 1 de Guatemala, Memoria del Silencio, que es la distribución de la tierra por categoría de tamaño de fincas, basado en los 3 censos agropecuarios que se mencionan ahí, 1950, 64 y 79. Acá lo que podemos observar claramente es que hay una concentración
de la propiedad agraria en pocas manos, es decir, pocas personas detentan la mayoría del territorio de lo que se puede cultivar, las fincas cultivables. Y una gran mayoría, la gran mayoría de la población dedicada a labores agrícolas con muy poca capacidad de acceso a la tierra. Eso definitivamente, esa distribución inequitativa de la tierra provoca esos grandes niveles de desigualdad y obviamente de extremos. El otro cuadro que proponen los comisionados de la verdad justamente es el cuadro número 2. Acá lo que hacen ellos es comparar a Guatemala con países centroamericanos a partir de ciertos indicadores sociales, como la expectativa de vida, el gasto social en educación, el analfabetismo, el gasto social en salud. Y en todos ellos podemos observar que Guatemala se encontraba a la saga en la época en que se hizo este estudio. De tal manera que los comisionados, cuando nos hablan de este informe, lo que nos están diciendo es que una de las causas que propició el conflicto armado interno fue la situación de inequidad, de desigualdad, de pobreza y de extrema pobreza que vivía buena parte de la población guatemalteca. El segundo gran factor como causante del conflicto armado interno, históricamente hablando, según la Comisión de la Verdad, según Guatemala Memoria del Silencio, es el racismo, la subordinación y la exclusión del indígena. Los comisionados llegaron a la conclusión de que la historia del país mostraba formas de subordinación y exclusión que se originaron definitivamente con la invasión española, pero que se mantuvieron a lo largo de la colonia durante el Estado republicano hasta llegar a nuestros días, y que en todo caso el pueblo maya siempre ha quedado relegado a una posición de subordinación. Acá en esta imagen podemos observar que el pueblo maya ha necesitado reivindicar a través de luchas sociales la necesidad de que se reconozcan sus derechos, porque generalmente estos no han sido protegidos, no han sido preservados. De hecho, en el momento en que se establece esta Comisión de la Verdad, se determina que la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno definitivamente provenían de los pueblos originarios, eran comunidades indígenas. De tal manera que el racismo, la discriminación son un factor clave para entender por qué surgió el conflicto armado interno. Claro está que esas exclusiones sociales, económicas, políticas y culturales contra el pueblo maya, como dicen los comisionados, han acarreado más violencia, y por eso es que es esencial entender que estas exclusiones tienen un peso específico en el origen del conflicto armado interno. Otro gran elemento que analizan los comisionados de la Comisión de la Verdad, evidentemente va a ser la presencia de la dictadura y del autoritarismo en la sociedad guatemalteca. Ellos llegan a la conclusión de que en Guatemala ha habido una larga tradición de dictadura, entendida esta como aquella concentración del poder total en una persona o en un grupo de personas que se ejerce sin controles legales o institucionales. Sin embargo, también ellos mencionan que Guatemala, de manera muy interesante, en sus diversas constituciones ha mantenido formalmente un modelo republicano de gobierno, un sistema democrático con elecciones, alternancia en el poder, separación de los poderes, todo esto de manera formal. Decimos que de manera formal porque en la vida real lo que se demuestra es que en este informe de Guatemala Memoria del Silencio, la experiencia nacional ha estado marcada por formas autoritarias de gobierno, como dicen los comisionados, que se ejercieron fundamentalmente de diversas maneras, con dictaduras militares, golpes, dictaduras, y Guatemala, dicen ellos, es uno de los países latinoamericanos que ha sido marcado por esos gobiernos militares y dictaduras que definitivamente son fundamentales para entender el surgimiento del conflicto armado interno. Claro está que hay personajes que tienen nombre y apellido, que tienen que ver con este tema, justamente los dictadores del siglo XX, Manuel Estrada Cabrera por un lado, Jorge Ubico. Claro está que la forma autoritaria, dictatorial en que ellos gobiernan al país
va a ejercer un influjo muy importante en ese rezago, en esa falta de diálogo, en esa forma de, en lugar de buscar el diálogo y la democracia, se instala un sistema totalmente represivo contra el pueblo de Guatemala. Y esto es clave para entender el conflicto armado interno. Claro está que cuando se analiza la situación que vivía la sociedad guatemalteca en el contexto del conflicto armado interno, en esos 36 años que van de 1960 a 1996, encontramos que la población guatemalteca no encuentra canales de expresión, no encuentra canales de exposición de su problemática. Al contrario, lo que encuentra por parte del Estado, en lugar de un diálogo, en lugar de una conversación fluida, de una concertación, lo que encuentra el pueblo de Guatemala es que ante una manifestación de rechazo, ante la situación que se vivía en cualquier momento del conflicto armado interno, es una respuesta de represión, es una respuesta donde el Estado ejerce todo tipo de violencia contra la población. Y eso, claro está, va a ser lo que también va a determinar en mucho el porqué del conflicto armado interno. Esa tradición dictatorial, dicen los comisionados, ha impreso una huella muy fuerte en la cultura política nacional y ha significado el cierre continuo de espacios. Eso es bien importante porque la idea de que surge el conflicto armado en los años 60 en parte va relacionado con esto. No hay espacios de participación, no hay una expresión genuina, la población queda relegada y esa forma dictatorial de hacer gobierno ha significado el ejercicio indiscriminado y descontrolado de la violencia por parte del poder. De tal manera que las demandas o reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales no han tenido como reacción la respuesta a necesidades, sino usualmente la forma de responder es a través de la represión. Finalmente, Guatemala, Memoria del Silencio, en un esfuerzo de síntesis, nos mantiene esta idea central, que el carácter antidemocrático de la tradición política guatemalteca es el resultado de varios factores, como las relaciones sociales violentas, los efectos de una estructura económica excluyente, la persistencia de temas como el racismo y la falta de espacios de participación política. Y finalmente dicen los comisionados de Guatemala, Memoria del Silencio, a todo ello se debe sumar la existencia de un sistema judicial débil y parcial que no garantiza el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos, lo que propicia los conflictos. De esa cuenta, hemos considerado que para analizar las causas históricas del conflicto armado interno, como lo hemos tratado de hacer en este video, tenemos que partir de este informe de la verdad. Guatemala, Memoria del Silencio. Muchas gracias.